Estaba jugando y de repente el mundo se acabó. Calle de las Llagas, Chiado, Lisboa. Tarde el sol de invierno, perezoso y pálido, se asoma por las ventanas del anticuario Reliquias del Tajo. Pero la luz no logra ahuyentar la penumbra que se anida entre las pilas de mobiliario y los volúmenes encuadernados. El aire es denso, casi masticable, con el olor pesado a cera de muebles y papel ácido, una fragancia que cuenta la historia de siglos de quietud. El único sonido es el tic-tac rítmico e hipnótico de una docena de relojes de péndulo, cada uno marcando su propio tiempo, creando una sutil cacofonía que normalmente calmaría a Inés Rebelo Varela, de 5 años y 4 meses, pero que hoy la perturba. Sus ojos, de un gris intenso e inusual, están fijos en un mapa sobre un caballete de ébano. Inés, de cabello castaño claro liso y un vestido de pana verde oscuro, está parada junto al caballete, un muñeco de peluche con ojos de botón apretado contra su pecho. Sofía Tavares Varela, de 38 años, archivista senior en la Torre do Tombo, la observa de cerca. Sofía tiene la postura de una bibliotecaria meticulosa, los hombros tensos por la preocupación habitual sobre la hipersensibilidad de Inés, Asperger de alto funcionamiento. Rui Felipe Rebelo Varela, de 40 años, el padre, un ingeniero civil robusto, está a unos metros examinando un capitel de columna con la frente fruncida en análisis estructural. La rutina familiar es este equilibrio. Sofía supervisa lo sensorial, Rui investiga lo material e Inés busca el patrón. El objeto que atrapa la mirada obsesiva de Inés es un mapa de reconstrucción post-terremoto de 1760, un facsímil en sepia con las áreas planificadas en trazos rojos y las ruinas en manchas oscuras. Inés, que suele evitar el contacto inesperado, extiende su pequeña mano, ignorando el muñeco que se resbala al suelo con un golpe sordo. La punta de su dedo toca el área donde el mapa designa el Terreiro do Paço, la actual Praça do Comércio. La piel de Inés, siempre fría al tacto, tiembla visiblemente y ella suelta un ruido gutural que no es de ella, sino de alguien que se ahoga bajo el agua. El cuerpo de Inés colapsa súbitamente, no como una niña que tropieza, sino como una estructura que cede a la fuerza sísmica. Cae al suelo de madera, el impacto amplificado en el silencio del anticuario. Su grito es agudo y estruendoso, contrastando con el murmullo respetuoso del lugar. Es un grito de pánico absoluto, de horror visceral. Sofía y Rui corren, derribando accidentalmente un pequeño candelabro de latón. Inés comienza a vocalizar, pero el sonido es un portugués arcaico distorsionado por el pánico. Inés, voz gutural, llorando a gritos. El agua, la furia del mar se lleva a mi padre, el fuego, nos quemamos debajo del nuevo mármol, padre. Rui la levanta de inmediato, el cuerpo de su hija temblando violentamente contra su pecho, pero es Sofía quien reacciona a la cadencia y al vocabulario. La palabra mármol y la mención al Terreiro do Paço suenan extrañamente precisas para una niña que solo habla sobre horarios de autobús y especies de mariposas. El pánico de Sofía es por la salud de Inés, pero su mente archivista registra la desviación lingüística. Rui intenta calmarla, verificando si la cabeza de Inés se golpeó contra el suelo, pero ella sigue llorando, hundiendo su cabeza en el hombro de su padre. La crisis dura lo que parecen horas, pero no pasan de 5 minutos, con Inés sollozando y agarrándose a Rui como si él fuera la única ancla en un mar agitado. Salen del anticuario apresuradamente, dejando el caos emocional y el candelabro volcado atrás. Sofía, con la voz baja y controlada, intenta racionalizar. Fue el olor a polvo, el Asperger, hipersensibilidad extrema al ambiente. Pero Rui, mientras conduce de vuelta al Bairro Alto, con la mano de Inés en la suya, siente el temblor incesante en la piel de su hija y susurra: «Mi amor,
¿Estás segura de eso? Nunca la oí hablar así. Es el portugués de mi abuelo. ¿Dónde aprendió padre y mármol de esa manera? En el apartamento de la Rúa de São Boaventura, Bairro Alto. Inés está ahora en su cuarto, acostada en la cama, las sábanas arrugadas. Viste el pijama del hombre araña, su uniforme de confort. Su rutina se ha roto, y eso la perturba más que el susto. Sofía se sienta a su lado, acariciando su largo cabello. Inés está tranquila, pero su mirada gris está muy lejos. Toma su estuche de lápices de color y comienza a dibujar en su libreta, con la precisión obsesiva de su Asperger. El dibujo es una escena de destrucción. Un gran arco se desmorona y una ola inunda una calle estrecha. Rui está en la cocina, haciendo un té de manzanilla, pero sus ojos no se apartan del dibujo que Inés les entregó. El arco es inconfundible. El arco de la Rúa Augusta colapsando sobre una calle que se asemeja a la Rúa Nova dos Ferros. El detalle es extraño. Inés dibujó con precisión la textura de la piedra de Liós, algo que jamás notaría. El parámetro de normalidad está destrozado. La primera semilla de inquietud de Rui se transforma en una tensión silenciosa y helada. Sofía regresa a la sala exhausta, encontrando a Rui mirando el dibujo. Toma a Inés y la acuna en su regazo. Inés, a quien nunca le gusta ser abrazada por más de 2 minutos, acepta el abrazo. Levanta la cabeza y en un susurro casi inaudible, pero con la cadencia firme de su Asperger, usa una palabra que no debería estar en su vocabulario. Inés. Voz baja y uniforme, pero con contenido chocante. Mamá, el polvo es el sabor de la muerte. Mi casa ya no existe, y mi nombre era María. Sofía se congela, su respiración suspendida, el olor dulce del champú de Inés llenando su nariz. María, un nombre tan común, pero en el contexto del fuego y del mar, se vuelve amenazador. La mente archivista de Sofía corre, buscando a María en las listas de óbito del terremoto, una búsqueda que la lógica intenta bloquear. Su escepticismo trata de racionalizar María como la tía abuela, pero el tono de voz de su hija era de memoria, no de fantasía. Al día siguiente, Inés sigue dibujando la tragedia, pero su foco cambia a lo humano. Dibuja a un hombre viejo, con barba, con un semblante de sufrimiento. Rui y Sofía se sientan a la mesa de la cocina, con los ojos fijos en el nuevo dibujo, el olor a café frío en el aire. Rui, el pragmático, toma el teléfono. Voy a programar un chequeo neurológico mañana. Esto es una manifestación del Asperger, un detonante de hipersensibilidad. Tenemos que tratarla. Pero Inés, que está comiendo sus tostadas con mermelada de durazno, se detiene y mira el dibujo. Viste un polo azul claro hoy, y su postura es la de una adulta a punto de corregir un error fáctico. Su juguete favorito, un cubo de Rubik, está en la mesa. Lo toma, lo gira con la precisión de un reloj y sin pestañear suelta la primera evidencia factual imposible. Inés, voz ligeramente más rápida, tono de profesor. Rui tiene razón, papá, pero el dibujo del hombre viejo no está completo. Su nombre es Custodio Alves, barbero sangrador. Él era mi padre y vivía en la Rúa da Conceição. Mamá, yo vi mi acta de defunción. Fue en el tsunami. El silencio en la cocina es opresivo. El cubo de Rubik hace clic en la mano de Inés, el único sonido audible. Sofía siente un sudor frío en la nuca. La información es increíblemente específica. Nombre completo, profesión, calle. Inés nunca usó la palabra tsunami. El intento de racionalización de Rui colapsa. Un barbero sangrador, en 1755, intenta una última embestida racional, la voz temblándole. Inés, ¿sabes lo que es un barbero sangrador? Inés simplemente voltea los ojos grises con una paciencia cansada. Inés, casi un suspiro. Un barbero sangrador, papá, era quien hacía cirugías menores, extraía dientes y aplicaba sanguijuelas. Mi padre, Custodio, tenía 55 años. Era muy serio, pero amaba a mi madre.
Y yo sé dónde está la cisterna de la Rúa Nova dos Ferros, la que nadie ha encontrado. La implicación penetra en los padres con el dolor físico de un impacto. La lógica es aniquilada. La cisterna secreta, el barbero sangrador, la Rúa da Conceição. Todo clama la misma fecha. Sofía, la archivista, siente el pavor helado de la verificación. Sabe lo que tiene que hacer. Su obsesión por los hechos será su única defensa contra lo imposible. Toma las llaves del coche, su mirada determinada. Me voy al archivo. Voy a buscar el nombre. Si este nombre es real, si la fecha es real. Tenemos un problema que no es médico, Rui. Es un problema de tiempo. Vamos a descubrir la verdad. Te lo juro. Antes de salir, Sofía toca el hombro de Rui, su mirada fija. El silencio es el único sonido elocuente. Lo imposible está en la mesa con ellos, comiendo tostadas. La última línea de defensa de la cordura fue la lógica, y la lógica acaba de romperse. Rui asiente, su mano extendida hacia Inés, que sigue girando el cubo de Rubik. Ya no tiene palabras. El único pensamiento que lo atormenta es la última frase de Inés. Y yo sé dónde está la cisterna. Monterrey, México. Octubre de 2025. El mundo entero habla de ella. La mujer de Torenza. El video viral que nadie puede explicar. Una señora de 60 años apareciendo en el aeropuerto JFK con pasaporte de un país que no existe. Antes de seguir, cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo ahora? Si esta historia ya te enganchó, déjale tu like y suscríbete al canal. Casos como este son escasos y no te vas a querer perder el siguiente, pero nadie se imagina la verdad detrás de este misterio. Y todo comienza con una niña de apenas 4 años, Casa Varela, comedor, Nocheel, apartamento en la Rúa de São Boaventura, está envuelto en un silencio tenso, roto solo por el zumbido débil de la luz fluorescente de la cocina y el sonido de las búsquedas incesantes de Sofía en su portátil. Inés, 5, está dormida en su cuarto, una niña perfectamente normal en su respiración uniforme, pero el peso de sus palabras inusuales pende en el aire como niebla fría. Rui, 40, aparece en el comedor con 2 tazas de café cargado. Su cuerpo de ingeniero acostumbrado a la fuerza estructural, ahora curvado bajo el peso de la incertidumbre emocional. Hablan en susurros, la poca luz incidiendo sobre el mosaico de azulejos del suelo, que pronto se convertirá en un punto focal de su investigación. La investigación familiar comenzó de inmediato. Sofía, la archivista, usa su acceso en la Torre do Tombo remotamente, buscando en la base de datos de registros parroquiales dañados de Lisboa, concentrándose en los barrios de la Rúa da Conceição y la Baixa Pombalina. Rui, por su parte, navega en foros de historia y arqueología sobre el terremoto de 1755, buscando la mención de la cisterna secreta bajo la Rúa Nova dos Ferros, pero la información de su hija es demasiado específica y las búsquedas no dan resultado. Intentan poner a prueba a Inés discretamente, preguntándole sobre colores y formas, y ella responde con la precisión típica de su Asperger, pero cuando Rui muestra una imagen de una campana de iglesia, ella agarra su mano con fuerza, sus ojos grises desorbitados por el miedo, el trauma de la vida pasada, superponiéndose a la calma de la niña. La tensión conyugal emerge en el silencio de la noche, una fisura fina en el cemento de su relación. Rui, el ingeniero, sacude la cabeza, la frustración evidente en su voz susurrada. Sofía, esto tiene que ser psicológico, una forma en que Inés procesa el exceso de información. Leyó un libro antiguo en tu oficina y su memoria eidética está inventando. Vamos a agendar una resonancia magnética. Yo solo creo en lo que puedo cuantificar. Sofía, su rostro pálido a la luz del monitor, responde con la calma de quien acaba de ver lo imposible materializarse. Lo intenté, Rui. Intenté creer, pero la coherencia de los detalles,
La ubicación exacta de la Rua da Conceição, la profesión de barbero sangrador que solo era común en esa época, no es una invención, es una memoria, y si es real, tu escepticismo va a matar a nuestra hija, porque ella necesita liberación, no un diagnóstico. La búsqueda de Sofía alcanza su primer hito perturbador a las 3:17 de la madrugada, un momento de inflexión que la hace soltar un suspiro agudo. Su dedo recorre la pantalla, deteniéndose en un registro casi ilegible, digitalizado de un libro de óbitos de la parroquia de São Nicolau. El documento, fechado en noviembre de 1755, está manchado y parcialmente quemado en los márgenes, pero el nombre está allí, en letra gótica desvanecida: Custodio Alves, barbero, casado, 55 años, desaparecido en el sismo, residente de la Rua da Conceição. Sofía siente que el estómago se le revuelve. El aire frío de la oficina parece succionar el calor de su cuerpo. Cierra los ojos y los reabre, releyendo el nombre, la profesión, la calle. La especificidad es obsesiva. No puede ser coincidencia. La semilla de inquietud de Rui se rompe, sustituida por un terror helado. No necesita ver la pantalla. Ve la expresión petrificada de Sofía, la mano de ella temblando tanto que no puede hacer clic para cerrar el archivo. Siente el olor a papel ácido y polvo inerte que parece emanar del propio monitor. Susurra: ¿qué pasa? Sofía voltea el portátil y la visión del nombre en el registro antiguo golpea a Rui con la fuerza de un impacto físico. Se apoya en la mesa, los músculos de su cuello tensos, el pragmatismo desintegrándose. La segunda evidencia, la validación documental del conocimiento imposible, transforma el misterio en una amenaza real. No están lidiando con una enfermedad, están lidiando con la historia. Al día siguiente, Inés demuestra su vulnerabilidad. Está sentada en la sala, los ojos grises empañados, los labios temblándole. No llora con histeria, sino con la tristeza profunda de una niña que no comprende lo que le está sucediendo. Sostiene su muñeco y sus palabras son de súplica. «Mamá, por favor, quita el ruido de mi cabeza. Yo solo quiero mi tiempo de mariposas. Ya no quiero sentir el olor a aceite quemado. Yo solo quiero ser Inés». El corazón de Sofía se rompe. Ya no puede buscar una cura. Tiene que buscar una liberación para el alma que se manifiesta en su hija. La mente obsesiva de Inés se enfoca ahora en el suelo del comedor, un mosaico de azulejos restaurados, una superficie que Rui conoce de memoria por su profesión. Dibuja una X en un azulejo específico cerca de la pared este, uno que siempre pareció ligeramente suelto, una imperfección que Rui había planeado arreglar algún día. Inés señala el lugar con la certeza de quien apunta a un tesoro. «Está aquí, mi ángel de plomo. Lo escondí justo después de que mi padre saliera a la plaza. Yo sabía que el agua venía». El peso de la palabra ángel de plomo en la boca de Inés es abrumador. Rui Felipe Rebelo Varela, ingeniero civil, mira el azulejo. Es de cerámica moderna, encajado en un suelo de tabla corrida. El contraste entre la memoria de su hija, plomo, 1755, y la realidad física, cerámica moderna, 2024, es una última lucha de su razón. Toma su caja de herramientas de restauración, el olor a aceite lubricante y metal invadiendo la sala, y comienza a trabajar en el azulejo la cámara del móvil de Sofía, grabando cada movimiento para documentación. El proceso es lento y meticuloso. Rui usa un cincel estrecho, sintiendo el ruido seco de la cerámica al partirse. Cuando el azulejo finalmente cede y es removido, lo que hay debajo es una fina capa de cemento poroso. La remueve. No hay tuberías, no hay cable eléctrico, solo el suelo original de la casa, y en el nicho excavado a mano, envuelto en un pañuelo de lino desvanecido y casi desintegrado, hay un pequeño objeto de metal.
la aparición del objeto físico. El objeto es un crucifijo de estaño esmaltado de aproximadamente 8 centímetros de altura, sorprendentemente pesado en la mano de Rui. La textura es fría y rugosa, con una pátina oscura y densa, y manchas de hollín negro y espeso que parecen haberse fundido al metal. Rui usa un pincel para limpiar el hollín, su respiración pesada y audible. El olor a polvo y moho liberado al romper el piso ahora se mezcla con un leve olor metálico y salino. Rui, el ingeniero que trabaja con materiales y pesos, siente una reacción visceral inmediata. El hollín no es de chimenea. Él sabe la diferencia. Este hollín es denso, producto de una quema de alta temperatura. Voltea el crucifijo y en la base una inscripción casi ilegible, pero grabada con firmeza. MCA, 1755. Siente que las manos le tiemblan. La fecha, las iniciales, la especificidad. El silencio que sigue es el más pesado de todos. Sofía está de pie, con la mano sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas de incredulidad. Han encontrado un objeto del siglo XVIII, fechado, con marcas de incendio catastrófico, escondido bajo el piso de su casa moderna. Lo imposible ya no es una palabra, es un artefacto que pueden sostener, tocar, sentir el peso. La duda muere allí, en el suelo del comedor. La decisión de buscar experiencia externa es inmediata, la única forma en que Rui y Sofía pueden procesar la realidad. Necesitan un validador. Rui toma el teléfono y usa su contacto profesional llamando al doctor. Nuno Matos Sequeira, 65 años, curador jefe del Museo de la Ciudad, a quien conoce de proyectos de restauración en la Baixa Pombalina. Rui agenda una cita para el día siguiente, con la voz profesional y fría que usa en situaciones de crisis estructural, pero su mirada es la de quien está implorando por una explicación. Museo de la Ciudad de Lisboa, Laboratorio de Restauración. Mañana siguiente el Laboratorio de Restauración del museo es un santuario de luz blanca esterilizada, acero inoxidable y silencio. Huele a productos químicos suaves y ozono. El doctor Nuno Matos Sequeira, 65, está sentado a la mesa, su monóculo de aro de oro fijo en el crucifijo de estaño. Su credibilidad está establecida por los 40 años de experiencia en cerámica y arte sacro del siglo XVIII, y por el ambiente. Pilas de libros raros sobre iconografía portuguesa y diplomas de la Sorbona en la pared. El escepticismo inicial del doctor Nuno es claro en su lenguaje corporal. Trata el crucifijo como una pieza común. Su tono de voz es irónico y ligeramente arrogante. Señor Varela, esta es una pieza devocional común de la época, tal vez de un familiar que la perdió. Estaño de mala calidad. Y este hollín parece de chimenea, no veo misterio. Limpia el monóculo con un paño de microfibra, su postura de autoridad académica inquebrantable, antes de iniciar el proceso de examen detallado. El doctor Nuno usa pinzas para colocar el crucifijo bajo un microscopio electrónico de barrido MEB. Ajusta la magnificación a 400x, enfocándose en la textura del hollín y el esmalte. Murmura observaciones técnicas. La oxidación del estaño es consistente con el siglo XVIII, la técnica de esmalte. Un artesano de baja patente. Remueve el objeto y lo prepara para la prueba de composición más rigurosa. La pieza es sometida a la espectroscopía de fluorescencia de rayos X, EDXRF, un equipo que usa rayos X para determinar la composición elemental del estaño y el hollín, un proceso observable en el que el espectrómetro emite bips y zumbidos suaves y un gráfico de picos surge en el monitor. El doctor Nuno observa la pantalla, su rostro reflejado en el vidrio. Su postura cambia. El doctor Nuno Matos Sequeira observa los resultados.
La composición del estaño es validada, 70% de óxido de estaño, confirmando la fundición lisboeta pre-reconstrucción. Pero el análisis del hollín lo cambia todo. El gráfico de picos revela residuos de madera quemada, aceite de oliva y minerales de arcilla. El doctor Nuno se quita el monóculo, sus ojos desorbitados bajo los lentes. El momento de transformación está completo. Extiende la mano y toca la punta de su nariz, un manierismo que revela gran estrés. Su tono de voz se quiebra, la arrogancia sustituida por la admisión renuente. Gesticula hacia la pantalla, su voz baja y ronca. Los patrones de quema, la firma molecular. No es chimenea, señor Varela, no es contaminación moderna. Esto es hollín de una combustión a 800 degrees Celsius, mezclado con minerales de arcilla de un tipo que solo se encuentra en el lecho del Tajo después del tsunami. Esto es un artefacto que estuvo en un infierno con fecha. Su cita técnica específica valida parcialmente la historia. La composición sugiere una procedencia pre-sismo. Es, en realidad, un fantasma material. Es perfectamente imposible que un objeto con esa procedencia y esas marcas de fuego haya provenido de un subpiso moderno. Esto no es arqueología, es magia. No tengo explicación. Cierra la tapa del espectrómetro con un clic final y fuerte, un sonido que sella la verdad. Rui y Sofía intercambian miradas, su certeza compartida ahora validada por la ciencia. Torre do Tombo, sala de lectura. Una semana después, Sofía, la archivista, está ahora de vuelta en su elemento, pero con una perspectiva totalmente nueva. El olor a papel ácido y la temperatura fría y constante del archivo la envuelven, pero en lugar de confort, siente ahora una reverencia aterradora. Está investigando la María de Custodio Alves, siguiendo el rastro que su hija le dio, enfocándose en documentos que salieron del mapa, archivos con registros de óbito no catalogados y colecciones privadas que fueron donadas después del sismo. Después de 5 días y 12 horas de investigación incesante, moviéndose entre cajas de archivos empolvados y mapas antiguos, Sofía encuentra lo que busca. No es un registro oficial de óbito, sino una memoria parroquial de la iglesia de Nosa Señora do Mar, un relato escrito por un padre sobreviviente en diciembre de 1755, escondido en un paquete de documentos sobre la reconstrucción de la Baixa Pombalina. La descripción física del documento es de una fragilidad aterrorizante. El papel es amarillento y fino, la tinta sepia desvanecida y la grafía nerviosa. Sofía usa guantes blancos y voltea la página con un cuidado casi religioso. El contenido es un relato de primera mano y emocionado del padre sobre la tragedia. Lamenta la pérdida de una joven pareja aplastados por el colapso del arco en la Rúa Nova dos Ferros. El relato menciona específicamente Plasky, la joven María Custodia Alves, hija del barbero Custodio, que vi ser tragada por la primera ola. Un alma pura, pero de amor prohibido por el operario Juan. Tenía su pequeño crucifijo de estaño, un regalo de su padre, y pedía perdón por haber amado de tal manera. El destino fue cruel con su transgresión. Sofía suelta un pequeño gemido, la respiración atrapada en la garganta. Su cabeza da vueltas, el ambiente frío del archivo ahora irrespirable. María Custodia Alves, M.C.A., el crucifijo de estaño, el amor prohibido. La conexión explícita entre el documento y las revelaciones de Inés es innegable, y el misterio adquiere una nueva y dolorosa capa emocional. Sofía cierra el libro, las manos temblándole, lágrimas silenciosas rodando. Su reacción no es de victoria, sino de pavor. Su hija no solo está recordando una muerte, está cargando el peso de una culpa y un amor no resuelto que persisten hace 270 años. Su escepticismo muere totalmente y se da cuenta de que su misión es más que validación. Es la redención de esa alma,
La nueva capa de misterio que esto añade es la motivación del alma. No es solo la muerte lo que atormenta a Inés, sino la culpa moral y religiosa del siglo XVIII por el amor clandestino. El trauma es la pérdida trágica y el miedo a la condenación eterna. Sofía entiende. Inés, su hija, necesita paz para María Custodia. El teléfono vibra en su bolso. Es Rui.Casa Varela, cuarto de Inés. Noché la crisis de fe golpea a Rui esa noche, mientras Inés duerme, ajena. La tensión conyugal se manifiesta de forma diferente. Ya no es escepticismo contra creencia, sino dos personas de rodillas, enfrentando una verdad que amenaza con romper su cordura. Rui está sentado en el suelo, la cabeza entre las manos, el olor a café viejo y sudor nervioso en el aire. Rui, voz quebrada. Sofía, a mí me enseñaron a reconstruir, a confiar en el cemento, en el hierro. Los números de la doctora Elara, la especialista internacional aún por venir, van a probar que nuestra hija es un puente para fantasmas. Tengo miedo de que Inés ya no pueda volver, de que la perdamos para María. ¿Y si la estoy forzando a sentir un dolor que no es de ella? Sofía se arrodilla a su lado, sus lágrimas caen sobre su hombro. No intenta racionalizar, demuestra vulnerabilidad. Lo sé, mi amor. Cuestiono si somos malos padres por no llevarla al psiquiatra, pero ella estaba pidiendo ayuda a María, y encontré el nombre, Rui. Encontré su amor prohibido. No es la tierra lo que tembló, es el alma que no encontró paz. Tenemos que darle esa paz. La escena íntima entre los padres es un pacto sellado en la vulnerabilidad. Expresan miedos reales, el miedo a lo desconocido, el miedo a ser juzgados, el miedo a perder a su hija, pero su amor por Inés se sobrepone. La decisión de seguir investigando, a pesar del miedo, es tomada. Van a seguir el rastro de María Custodia Alves, no para probar la reencarnación, sino para salvar a su hija. Inés, aunque dormida, tiene un sobresalto. Suelta un gemido bajo y confuso y llama a su madre. Sofía corre sentándose en la cama. Inés, con los ojos grises entrecerrados, extiende su pequeña mano y toca el rostro de su madre. Su gesto vacilante comunica verdades que las palabras no pueden. Inés, susurrando, voz de niña. Mamá, Juan tiene miedo. El techo se va a caer. Yo no puedo respirar. Su demostración de vulnerabilidad propia es el pico de su miedo. Está reviviendo el momento de la muerte. Su llanto no es por ella, sino por María. Sofía la aprieta. Su única misión es calmar ese dolor. Instituto Max Planck, Mainz, Alemania. Una semana después, el ambiente en el Instituto Max Planck es de rigor científico implacable. Superficies de acero inoxidable, luz blanca y estéril. Rui, 40, e Inés, 5, están sentados en la sala de espera. Rui de semblante serio, Inés quieta y observadora, analizando el patrón de los azulejos del suelo. Sofía se quedó en Lisboa para manejar la situación en la Torre do Tombo y obtener la primera autorización de excavación, si fuera necesario. Están esperando a la doctora Elara Schmidt, 45 años, doctora en paleoclimatología y geofísica, una autoridad incontestable estableciendo credenciales con su reputación internacional. Rui, el ingeniero, se siente aliviado de tener a alguien que lidia con el tiempo geológico analizando el hollín del crucifijo. El método científico de la doctora Elara es riguroso. Somete vestigios orgánicos microscópicos de hollín, recolectados del crucifijo, con una pipeta minúscula, a la datación por carbono 14, AMS, el equipo más sofisticado para datación exacta. El proceso es visible, la muestra entra en una cámara de vacío y los espectrómetros comienzan a trabajar, midiendo la proporción de carbono 14. Mientras el test AMS está en curso, la doctora Elara se enfoca en el análisis espectrográfico de sedimentos de un pedacito de argamasa del azulejo suelto de la Casa Varela, el lugar donde el crucifijo estaba escondido.
Usa la espectroscopía Raman para identificar la composición química de las partículas de arena y sal. Después de 48 horas, los resultados numéricos concretos emergen. La doctora Lara, una científica pragmática con la voz calma y objetiva, entrega el informe a Rui, su rostro, generalmente impasible, ligeramente inclinado con perplejidad. El informe indica datación carbono 14, AMS, promedio de 270 rpm 5 años AP, antes del presente, confirmando la quema en la década de 1750 con margen de error ajustado, análisis espectrográfico de sedimentos, presencia de 0,8% de cloruro de sodio, sal marina, y arcilla del Tajo, en el sedimento del azulejo, una concentración incompatible con la salinidad atmosférica normal de Lisboa. La conclusión de la doctora Lara desafía los paradigmas de la geofísica. El hollín y los sedimentos prueban que el objeto y el lugar donde estaba escondido fueron expuestos a la catástrofe de Lisboa de 1755. No hay otra explicación geológica o física para la composición de este azulejo en su ubicación moderna, que no sea la contaminación directa por detritos del gran terremoto. Las implicaciones de esta validación son profundas. El conocimiento imposible de Inés no es solo una memoria, está anclado físicamente en un punto geográfico y temporal verificable. La doctora Lara se quita los anteojos, sus ojos azules claros fijos en Rui, su semblante expresando una fascinación perpleja de Ra. Lara Schmidt, voz calma pero con un quiebre al final. Como geofísica tengo que admitir que la datación es correcta. Este crucifijo y este azulejo estuvieron en Lisboa en 1755, en la zona del tsunami. Su hija no puede haber sabido esto, pero su conocimiento desbloqueó la revelación de una cápsula del tiempo física y fechada. No tengo explicación para el cómo, señor Varela, pero tengo certeza absoluta de la autenticidad. Esto es una anomalía sísmica y su epicentro es su hija. Rui se sienta, su mente de ingeniero intentando recalcular la física de la realidad, sin éxito. La certeza de la doctora Lara es el golpe final a su escepticismo. Abraza a Inés con fuerza. El olor limpio de su hija un ancla contra la verdad imposible. Casa de Jaime Correia e Silva, historiador, Lisboa. 2 días después, mientras Rui e Inés están en Alemania, Sofía, la madre archivista, continúa su investigación en Lisboa, ahora auxiliada por el doctor Jaime Correia e Silva, 58 años, un historiador local jubilado, especialista en genealogía de pequeños comerciantes. Su apartamento huele a libro viejo y café recién hecho. Sofía le pide a Jaime que busque referencias laterales sobre el barbero Custodio Alves. En una búsqueda informal, Jaime encuentra un rumor antiguo, anotado en los márgenes de un libro de registros. La hija de Custodio, María Custodia, tenía un amor prohibido por un joven operario llamado Juan, que trabajaba en la Baixa. La información es crucial. El padre de María, un católico riguroso y, de acuerdo con el registro, un barbero sangrador, una profesión que involucraba fe y curación, temía que el terremoto fuera un castigo divino para la transgresión de su hija. Esto da el contexto emocional para la culpa y el deseo de perdón que Inés María siente. El conocimiento que Jaime trae no es científico, sino humano. Confirma la capa emocional. La tragedia no fue solo la muerte, sino la muerte bajo la sombra de la culpa moral. La misión de Sofía se vuelve más clara. La paz para Inés depende de la resolución de ese trauma emocional. Oficina de Rui, Lisboa. 3 días después, Rui y Sofía están de vuelta en Lisboa. El peso de la validación científica y documental es abrumador. Necesitan actuar. Rui usa sus contactos en el Ayuntamiento de Lisboa. El lugar que Inés describió, la antigua Rúa Nova dos Ferros, es un estacionamiento provisional y la cisterna secreta está bajo el suelo, nunca excavada,
a punto de ser vendida para un proyecto de construcción. Rui y Sofía tienen 72 horas para obtener una autorización municipal de excavación por motivos de interés histórico no mapeado, antes de que el terreno sea sellado con cemento nuevo. El pánico de Inés alcanza el pico con la urgencia de la situación. Inés, llanto convulso, agarrándose a Sofía. No, van a construir, el nuevo mármol me va a sellar de nuevo. La culpa, mamá. Juan quería huir conmigo. Díganle que lo perdoné por haberme sujetado tan fuerte. El terror de ser sellada bajo el nuevo mármol es la manifestación física de su trauma, el miedo a no tener su último deseo de perdón escuchado. Rui llama a su contacto del ayuntamiento. El sudor le corre por la frente. Su tono de voz oscila entre la súplica y la autoridad técnica. Rui necesita usar la prueba científica. Cita a la doctora Elara, el carbono 14, el hollín de 1755. El contacto, un burócrata pragmático, vacila. Rui jura que la excavación será rápida y discreta. Está luchando contra el tiempo y contra la burocracia, usando lo imposible validado como su arma. El contacto cede. El peso de la prueba científica y el pánico de la niña son los detonantes finales. Rui consigue la autorización. Una ventana de 24 horas de excavación, a comenzar a la mañana siguiente, limitada al área descrita por Inés. 3.5 metros de profundidad, para alcanzar el nivel del suelo original pre-1755, Rui, al teléfono, voz ronca de alivio. Tenemos la autorización, vamos mañana. Rui va a resolver esto, Inés. Rui lo promete. La revelación que cambia la dirección de la historia es la necesidad de redención. Ya no se trata de probar la reencarnación, sino de darle paz a María Custodia. El lugar es crucial, y la decisión de viajar, de ir al epicentro emocional y físico de la tragedia, prepara el clímax con la promesa de una verdad mayor. Antigua, Rua Nova, 2 Ferros, lugar de excavación. Amaneceré, el viaje es corto, pero cargado de peso emocional. Llegan al lugar, un estacionamiento de asfalto agrietado cerca de la Praça do Comercio. El olor fuerte y mineral de tierra mojada y humedad pende en el aire. Son las 3:30 de la madrugada, la hora más oscura antes del amanecer, y la luz de los reflectores del lugar de excavación es dramática, creando sombras largas y aterradoras. La familia está de pie junto a la cerca de seguridad, mirando el agujero de 3.5 metros de profundidad. Inés está tranquila ahora, su mano firmemente en la de Sofía. La descripción del trayecto fue de anticipación creciente, el silencio en el coche siendo la manifestación del miedo y la esperanza. La llegada al lugar tiene una descripción sensorial completa. El sonido de las máquinas a lo lejos, el metal rechinando, el olor a diésel y tierra removida. El ambiente es de reverencia y tensión. Ven a los arqueólogos, sus batas de laboratorio contrastando con la oscuridad. La relación entre Rui y Sofía se profundiza. El miedo ha dado paso a una unión de propósito. Son un equipo. Rui, proporcionando la estructura, y Sofía el contexto humano. El foco no es el misterio, sino la niña. El viaje mental de Inés, su aceptación de que su propósito está allí, es visible en su postura más relajada. Ruinas de la antigua Rua Nova dos Ferros, lugar de excavación. Amanecer, la luz dramática del amanecer irrumpe sobre el lugar de excavación, tiñendo el polvo suspendido en el aire con un tono sepia, casi como una fotografía antigua. El área de la Rua Nova dos Ferros está removida hasta el nivel pre-sismo de 3.5 metros. El olor a tierra húmeda y minerales es intenso, mezclado con un leve pero inconfundible olor a sal marina. El sonido de palas y máquinas está ahora amortiguado, pues los arqueólogos trabajan metódicamente con herramientas manuales en el fondo del agujero.
Siguiendo las coordenadas de la cisterna que Inés mencionó, Rui, 40, está al lado de Sofía, 38, con Inés acunada entre ellos. La aproximación es lenta. Cada paso hacia el borde de la excavación es un acto de coraje. La tensión es construida en el silencio de la familia, los ojos fijos en el suelo removido, el miedo y la esperanza creciendo al unísono. El ambiente no es de ciencia, sino de un ritual final. La esperanza es que al cumplir la misión de María, Inés encuentre su paz. El momento de encontrar el descubrimiento definitivo es construido. Uno de los arqueólogos, un hombre de mediana edad con barba canosa y gafas de protección, se detiene bruscamente. Usa un pequeño pincel para barrer la tierra, revelando el borde de algo. Rui y Sofía contienen la respiración. No es la cisterna, es una losa de piedra parcialmente cubierta por arcilla. La luz incide sobre el objeto con una claridad chocante. El descubrimiento físico final no es solo un objeto, es un sarcófago de la memoria. Bajo la losa encuentran, no la cisterna, sino una cavidad llena de osamentas y, sorprendentemente, un pequeño recipiente de plomo sellado. La descripción sensorial es completa. El plomo está frío y pesado, el hollín aún adherido, el olor a muerte antigua y tierra mojada. Inés suelta un pequeño y repentino suspiro, de alivio y dolor. El arqueólogo, con la mano temblorosa, usa un martillo y cincel para abrir el recipiente, un proceso lento y cuidadoso, con el sonido del metal resonando en el agujero de la excavación. Dentro hay solo dos objetos, un rollo de pergamino minúsculo, casi desintegrado, y un pequeño medallón de cobre, también con las iniciales MCA. El silencio inicial es pesado, todos procesando la imposibilidad. La primera palabra dicha es de Inés, en un susurro sorprendente y calmo. El pergamino es la carta. Mi Juan no la pudo leer. Él solo sabía escribir mi nombre. El amor era nuestro pecado. Su voz, por primera vez en el lugar, es la de Inés, pero el contenido es de María Custodia, creando un poderoso contraste de inocencia y profundidad. La validación técnica inmediata sucede cuando uno de los asistentes arqueólogos en el lugar somete el pergamino a un escáner portátil de alta resolución. El pergamino, aunque casi ilegible a simple vista, es revelado en la pantalla del escáner. El texto es corto, escrito en un portugués formal de la época, pero con errores gramaticales. El texto dice: «Por mi gran pecado, a Dios clamo por perdón. La muerte nos separó del amor que debió ser santo. Custodia, tu padre te ama, pero teme la furia. Que este metal guarde el amor, sino el perdón». Vino de noviembre de 1755. La caligrafía es inconfundible. Custodio Alves. La conexión emocional explícita con la jornada de la niña es el núcleo del clímax. Inés levanta su pequeño brazo y apunta al pergamino en la pantalla. Lo que ella había dicho en pánico, la culpa, el perdón, el amor clandestino, estaba sellado allí, 270 años después. Rui y Sofía se dan cuenta de que el trauma de Inés no era el miedo a la muerte, sino el sufrimiento de un alma que murió sin perdón. El momento donde el significado completo es revelado golpea a la familia como un rayo. El padre de María, Custodio Alves, no la estaba castigando. Estaba pidiendo perdón a su hija por su propio miedo y por haberla dejado morir a la sombra del pecado. El trauma era la falla en la comunicación, el amor que no fue expresado a tiempo. El clímax es emocional, no solo informacional. Inés, la niña de 5 años, toca la pantalla del escáner con el dedo, cierra los ojos y respira hondo, el aire mineral de la excavación llenando sus pulmones. Sacude la cabeza y el miedo desaparece, sustituido por una paz serena. Su misión estaba cumplida. El enfrentamiento con la verdad es la transformación en tiempo real. Rui y Sofía son testigos de lo imposible.
Su hija encontró la paz. Los arqueólogos y la doctora Elara, que llegó de Mainz para la última fase de la investigación, están allí, presenciando a la niña leer la historia con un lenguaje que es pura emoción, no conocimiento. Doctora, Elara, la geofísica, ve su objetividad desintegrarse. Admite, esto no es solo la firma sísmica, es la firma emocional. La energía del amor y la culpa quedó atrapada en el lugar. La niña, ella es el decodificador final. Habla con una voz baja y quebrada, su ciencia doblegándose ante lo inexplicable. El sacrificio no es físico, sino de cordura. Los padres renuncian a su visión de mundo racional. El mundo ha cambiado para ellos para siempre. Rui abraza a Sofía con una fuerza desesperada, el olor a tierra en el aire, y el peso de la vida de María Custodia desaparece. El impacto inmediato en las personas presentes es palpable. El silencio vuelve, esta vez no de tensión, sino de reverencia. El misterio filosófico permanece intacto, pero el arco humano, la necesidad de liberación, está cerrado. La familia está reunida, procesando una experiencia que los conectó no solo en esta vida, sino a través de siglos. La niña está transformada, pero sigue siendo Inés. Se gira hacia su padre, con su semblante serio y característico. Inés, voz de niña clara. Papá, ¿puedo comer helado de regreso a casa? Ya no hay ruido. María dejó de llorar. El pedido de helado, un detalle tan mundano, es la resolución emocional. 2 meses. Después la escena del epílogo es en la playa da Figueirinha, Setúbal. El tiempo ha saltado. El sol es fuerte, el mar azul oscuro brilla bajo la luz de la tarde. El sonido de las olas es constante, pero suave. El olor a arena y sal llena el aire. La familia Varela está de vacaciones. Su legado es la paz. Inés, vestida con un traje de baño rosa, está jugando en la orilla. Ya no tiene el miedo irracional al agua corriente. Ríe mientras las pequeñas olas le besan los tobillos. El crucifijo de estaño está colgado en la pared del comedor en Lisboa, no como evidencia, sino como un talismán de paz. La excavación, que continuó por una semana más, no encontró la cisterna, pero descubrió las osamentas de María Custodia, y al lado, las de un joven, presumiblemente Juan, tal como Inés había descrito. Las osamentas están ahora siendo estudiadas por la arqueología forense, un legado del descubrimiento sin exageración. La historia de amor prohibido y perdonado será contada en los archivos del Museo de la Ciudad. Rui y Sofía observan a Inés de la mano, sus ojos ya no de miedo, sino de una profunda aceptación. La última línea debe ser una reflexión filosófica. Sofía, mirando al mar, a Rui. No sacamos la verdad a la luz, mi amor. La verdad siempre estuvo allí, esperando ser recordada, y que el amor es lo único que el tiempo no puede sepultar. El sonido de las olas suavemente deshaciéndose en la arena es el último sonido audible, dejando a la audiencia con la cuestión de la eternidad de la conciencia.